Chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que se encuentren, esta es la segunda parte del video Cómo inicié. Yo le llamaría Cómo inicié capítulo 1.1. Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña recopilación. En el capítulo anterior hablé sobre cómo inicié, qué fue el evento canónico que me motivó a empezar con los Goldfish. Eh, eh, Precisamente fue el fracaso que tuvo con unas peceras uno de mis hermanos lo que me motivó a interesarme más en ese tema, a meterme de lleno. Y bueno, se convirtió en una pasión y en un gusto que la verdad pues hasta la fecha, como se darán cuenta, sigo teniendo. Ya les comenté un poco sobre todas las vicisitudes y todas las tribulaciones que hubo. Obviamente no con lujo de detalle, porque si no tardaría horas, porque en realidad ya tiene más o menos 14 o 15 años que empecé con esto. Entonces pues sería un video de 14 o 15 años, de contar tristezas, fracasos, estupideces que hice, como las que les comenté de meterle hielos al agua. Ojo, no lo hagan, no lo hagan. Hablamos también sobre la interpretación de los parámetros. Hablamos también sobre la biología, hablamos también sobre física y química, que es una ciencia, que son ciencias exactas o ciencias naturales, cuál de las dos, etcétera. Hablamos también sobre los enfoques en la acuariofilia, cuál es el enfoque que más impera aquí en México. En realidad, pues bueno, hay diversos enfoques y aquí todavía se tiene la idea de que es un enfoque en el que lo que debe de imperar es el dinero invertido y pues es el método, ¿no? Es el método que en general se utiliza, aunque pues en realidad no es tan pues no es tan importante la cantidad de dinero que le inviertan, aunque sí es necesario invertirle dinero, ¿ok? Miren, me acabo de dar cuenta que el día de ayer cayó una abeja aquí en el estanque, y si pueden ver que mi moro tiene una manchita ahí en la cabeza, bueno, esa manchita es porque le picó la abeja, ¿sí? Ayer que lo saqué tenía un piquete de abeja. Y de hecho le tuve que retirar el aguijón de ahí de la cabeza. Entonces, como pueden ver, pues sigue vivo, no le ha pasado nada, pero sí le quedó como una especie de una pequeña cicatriz en la cabeza. Regresemos al tema. Volviendo al tema, eh, yo les comentaba que cómo me inicié, cuáles son las experiencias que tuve en esto de los goldfish. Experiencias muy traumáticas, muchos peces muertos, mucha frustración, mucha obsesión. Básicamente, en el video anterior hablo sobre cómo evitar la obsesión. O bueno, el chiste es que no deben de obsesionarse, ¿sí? Ojo, atentos, no obsesionarse, ¿sí? Es el error que cometen la mayor parte de los acuariófilos, empezando por mí. Digo, yo fui preso de la obsesión durante mucho tiempo, pero esa obsesividad se va calmando conforme empiezas a conocer más sobre la naturaleza de las cosas y la naturaleza de los peces dorados y de la naturaleza en general. Eh, Ese tema sobre la naturaleza de la naturaleza lo abordaremos con más calma en otros videos, ¿ok? Sin embargo, bueno, hoy voy a continuar con la segunda parte del capítulo 1, es decir, el capítulo 1.1, cómo me inicié, cuál fue mi inspiración y cuál fue mi motivación. Ya les comentaba que mi evento canónico, que bueno, que realmente no fue mío, sino fue el evento canónico de mi hermano, fue el construir peceras, ¿no? Para un evento que él iba a tener con unos charales, etcétera. Ese fue su evento canónico. La verdad, no sé qué haya sucedido con ese evento canónico, no sé cómo pudo explotarlo, al final no sé qué sucedió con todo ese tema,
Pero bueno, a mí me sirvió como experiencia para iniciarme en esto de los goldfish. Sin embargo, ya había tenido otras aproximaciones anteriores a los peces dorados y en general a los peces. Les comento, tuve la oportunidad de viajar a Francia y en uno de mis viajes a Francia, paseando por la Tour Eiffel, tuve la oportunidad de observar que en una calle cerca de la Embajada de Japón, en esa avenida, había en una de las caras de la Tour Eiffel, hay, eh, hay pues un pequeño estanque, un estanque japonés, sorprendente, un estanque japonés que pues tiene carpas koi. Y bueno, como se darán cuenta, eh, pues es muy divertido darse cuenta de que hay algo tremendamente japonés. Es una ciudad multicultural, cosmopolita. Y bueno, uno puede darse cuenta de que en ciertas épocas florecen los cerezos japoneses, o sea, sakura. Entonces tuve la oportunidad de conocer por primera vez los cerezos japoneses, sakura. Y bueno, lo que me había sorprendido particularmente es que en la época en que visité ese estanque, al aire libre, ojo, al aire libre, hacía demasiado frío y estaba nevando. Y bueno, lo que me sorprendió fue cómo estos peces podían sobrevivir en una temperatura que yo consideraba tan gélida. Porque bueno, para empezar yo tenía la idea de que estos peces eran peces de agua caliente, o sea que eran tropicales y que los peces no podían sobrevivir en agua tan fría. Entonces ahí es donde pues empecé a hacer mis primeras observaciones. Después tuve la oportunidad de conocer en Normandía, en una región que se llama Cherbourg, eh, uno de los acuarios mejor construidos, de los más completos y de los más hermosos sobre todo porque abarca la historia de... Tienen ciertos objetos tradicionales de la cultura francesa que tienen que ver con Jacques Cousteau, la literatura, Julio Verne, acuérdense, Nautilus, ¿sí? No sé si se acuerdan del libro, se llama 20.000 leguas de viaje submarino, Jules Verne, Julio Verne. No lo olviden, eso también es importante. El submarino nuclear que está ahí, lo visité, así que tengo mi dosis de quimioterapia incluida. Obviamente, pues, cuando entras todo el mundo te advierte, cuidado, no se ha quitado la radiación completamente de este artefacto, entra bajo su propio riesgo. Una vez que usted se encuentre en el lugar donde estaba el reactor nuclear, pues usted tomará una cantidad de radiación dentro de su cuerpo que nunca va a desaparecer. Entonces, no digo que soy el hombre radiactivo, pero tomé mi dosis de quimioterapia para toda la vida. Me arriesgué con tal de tener la experiencia de entrar en un submarino nuclear francés que ya está en desuso. Le Redoutable, que es el como... Ay, no sé cómo traducirlo, es como el Redoutable, es como el que causa miedo, ¿no? Algo así, el temido, ya, esa sería la traducción, el temido, ¿no? Lo redoutable es un submarino nuclear que ya está en desuso y se quedó como para museo. Bueno, ese es otro de los eventos canónicos que me atrajeron. Allá en la ciudad hay otro acuario que es muy importante, se llama l'Aquarium de Paris, que es el acuario de París. En ese acuario pues tienen múltiples especies, empezando por especies marinas, de zonas que pues la verdad uno consideraría pues demasiado difícil para ellos de mantener, pero tienen peces tropicales en general. La primera vez que vi peces, ¿cómo se dicen? Peces payaso.
La primera vez que vi todos esos peces fue en ese acuario, junto con el acuario de Cherbourg-Octeville. Anteriormente ya había tenido la ocasión de ir a un acuario hecho y derecho, bien conformado, como el acuario de Veracruz. De hecho, tuve la oportunidad de visitar el acuario de Veracruz alrededor de unas 5 o 6 veces más o menos a lo largo de mi vida. Y pues fue eso una gran motivación para empezar a amar los peces y a interesarme. Siempre me gustó todo este tema de los peces. Eh, y bueno, miren, precisamente hablando del rey de Roma, les presento una pequeña melodía. Esta melodía la compuso un autor francés de 1862, nació en 1862, murió en el 1918. Su nombre es Debussy, ¿sí? Como podrán ver, ya es música vieja, pero música hermosa, ¿no? La canción precisamente se llama Poisson d'Or o Peces Dorados, ¿sí? Goldfish pone aquí entre paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña referencia. Ojalá les llame la atención y puedan escuchar a este autor, que es considerado uno de los músicos más grandes de Francia. Es considerado un impresionista en la música, ¿ok? Junto con, bueno, si se dan cuenta, si se acuerdan, el impresionismo es un movimiento que surgió en Francia. Y bueno, hay muchos pintores, entre ellos Van Gogh, le decimos acá, pero es Van Gogh, algo así. Y bueno, Monet, Manet, etcétera, ¿no? Todos esos pintores franceses que inventaron el puntillismo, etcétera, otras técnicas y esa corriente del impresionismo. Bueno, por parte también de la cultura francesa es que guardo esta especie de gusto por la naturaleza. Y bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero bueno, ya les comentaba, mis primeras aproximaciones, mi inspiración y mi motivación para esto también fue previamente en mi infancia, el acuario de Veracruz, y ya en la época universitaria, el acuario de, bueno, no, la laguna, el lago, el estanque que está atrás de la Tour Eiffel, que por cierto muchas personas no sé por qué van a París y nunca lo ven, yo creo que no le dan la vuelta. Pero sí hay un estanque con carpas koi al aire libre y creo también hay peces dorados. La alcaldía de París es la que se encarga de mantenerlos. Y bueno, sí es posible tenerlos en agua fría, no se asusten, son peces de agua fría. Ahí es precisamente donde aprendí que eran peces de agua fría, ¿ok? Eso me interesa dejarlo claro porque todavía hay mucha duda al respecto. Y y bueno, todavía sigo viendo peceras a 22 grados, a 24 grados. A mí me gusta tenerlos a 25. Todas esas temperaturas entre comillas ideales. Bueno, depende de lo que ustedes quieran. Pero la interpretación, digamos, correcta, y si ustedes investigan un poco cómo sucede, a qué temperaturas se enfrentan los goldfish en Japón y en China, pues también es un rango de temperaturas muy amplio, muy variado. Y así como en ciertas regiones de China puede hacer mucho frío la mayor parte del año, porque pues es grandísima, en otras regiones hace mucho calor, ¿sí? Entonces, como verán, el goldfish soporta la mayor parte de rangos de temperaturas, pero generalmente, y eso lo quiero marcar a nivel general, él es un pez que se considera de agua fría, ¿ok? No por nada se le considera de agua fría, porque en el entorno natural, tanto la carpa koi como el pez dorado, pues son de agua que está a menos de 18 grados, ¿sí? Entonces, bueno, eso para comentar un poquito sobre este aspecto.
Otro aspecto importante es que, bueno, me tocó ver a las carpas koi, que no las había visto nunca, o sea, no sabía ni que existían. Ya después, ahondando un poco en la filosofía y en la literatura oriental, pues aprendí, ¿no? Hay un autor chino muy interesante que ya había leído. Y bueno, ese es otro tema de literatura que no vamos a meter ahorita. Pero el chiste es que koi significa en japonés carpa. Entonces cuando uno dice carpa koi es como si estuviera diciendo carpa carpa, ¿sí? Carpa, la carpa carpa. Koi significa carpa en japonés, le dicen goi. Goi, con G lo escriben o pueden decir koi, goi. Es como una letra muy ambigua en su lengua, ¿ok? O sea, se puede escribir con K, se puede escribir con G, pero se pronuncia koi, koi. Es una mezcla, ¿no? Entre fonemas, entre la G y la K, koi. Bueno, la transliteración, bueno, la manera de escribir de la palabra carpa en japonés ahorita no viene tanto al caso, pero sí es importante hacer notar que, bueno, mi motivación y mi inspiración principal fue la belleza de todos esos lugares y lo tremendamente maravilloso que es ver peces en su medio natural, eh, al margen de una vida rápida, una vida caótica, la vida del ser humano alrededor de los peces y ellos en su entorno siempre tranquilos y siempre tan pacíficos. Eso fue lo que realmente me motivó pues a meterme en esto de los peces dorados. Me llamó mucho la atención sus caritas, sus ojos, su cuerpo, sus aletas, su personalidad. Bueno, yo pienso que cada uno tiene una personalidad diferente. Yo he escuchado en sus videos que, en la mayor parte de videos que sí. Miren, acá este cuate está masticando una higrofila. Es el que tiene la picadura de abeja, mira. Miren, mira. Entonces, bueno, eso sería todo respecto a cómo inicié para completar el primer video sobre mi inspiración y mi motivación. Y pues también otra inspiración y otra motivación ha sido eh, el acceso que pues tuve o el interés sobre la cultura asiática. Eh, ya después hablaremos de filosofía y cultura, historia, tradiciones sobre Asia, porque esto nos viene en su mayoría de Asia, aunque se desarrolló en Occidente, pero bueno, los verdaderos inventores en Occidente, en nuestra época, bueno, es que surgió en varias épocas, ¿no? Pero bueno, fue como la escritura, ¿no? Surgió en varias épocas, en varias culturas y simultánea y no simultáneamente, ¿no? Entonces no puede nadie reclamar esa tradición y ese conocimiento. De alguna manera sí, los mesopotámicos, pero bueno, fue hace tanto tiempo. Otros que lo podrían reclamar y recuperar son los romanos. Pero ya más para nuestra línea del tiempo, más en esta parte de la línea del tiempo, podríamos decir que los aztecas, porque también, si saben, pues Moctezuma tenía un acuario. Entonces, aquí en México, pues quien puede reivindicar ese inicio de la acuariofilia, que nosotros también podemos decir que nosotros lo iniciamos, fue Moctezuma, ¿ok? Entonces, bueno, esto para culminar con la segunda parte del video, cómo inicié 1.1. Espero que les haya gustado, completé un poquito la historia porque sentía que le faltaba. Entonces, nos quedamos así. Esa sería toda la información que quería compartirles respecto a mi inicio. Y si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia,
algún comentario, dudas. Un saludo, les mando a todos y espero que nos veamos a la próxima. Este es mi canal y espero que les haya gustado la información. Bueno, cerramos el video, cambio y fuera.